Hola a todos. Hoy haremos una luz nocturna automática de 12 voltios. Este circuito solo funciona en la oscuridad. Comenzamos. Una luz nocturna automática, simplemente es un circuito compuesto por un sensor, en este caso, es una LDR, también se le conoce como fotorresistencia, es decir, su valor resistivo cambia según la luz que incida sobre él. Así conseguimos hacer un sensor de luz. Bien, comenzamos con el montaje paso a paso. Colocamos los transistores en la protoboard. Conectamos la fotorresistencia entre el negativo y la base del transistor BF547. Cogemos la resistencia de 1 kilo-ohmio, la conectaremos entre el positivo de la protoboard y el colector del transistor BF547. Cogemos la resistencia de 47 kilo-ohmios, y irá conectada entre el positivo y la base del transistor BF547. Mediante un cable, conectamos el emisor del transistor BF547 a la base del transistor BD139. Conectamos el emisor al negativo. Bien, ahora vamos a conectar una bombilla LED de 12 voltios. Se conectará entre el positivo y el colector del transistor BD139, como se observa en el vídeo. Para la prueba utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios. Conectamos la fuente de alimentación a una toma de corriente. El funcionamiento de este circuito es muy sencillo. Consiste en activar una carga de 12 voltios dependiendo de la luz que incida sobre la fotorresistencia. Para esta prueba le he conectado una bombilla de 12 voltios de 3 vatios de potencia. El circuito está compuesto en dos partes. La primera es la del sensor, que está formada por el transistor BF547, una fotorresistencia, y las dos resistencias. Su función consiste en realizar una regulación de voltaje, dependiendo de la luz que incida sobre la fotorresistencia. La segunda parte está compuesta únicamente por el transistor BD139. Su función es la de amplificar la corriente de salida del circuito, de esta manera podemos conectar cargas de 12 voltios de hasta 1 amperio de consumo. Aquí podemos ver el funcionamiento del circuito conectando un motor de 12 voltios. Por último, también podemos conectar bombillas incandescentes, esta de aquí, es de 12 voltios y 5 vatios de potencia. Recuerda que en la descripción del vídeo puedes aportar una pequeña donación. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.